Soy Fran de Long Long Run y en este video te explico por qué es importante ir de menos a más en las distancias de carrera cuando estás empezando a correr. Y si hay un concepto que se deben acordar de este video es la progresión en las distancias de carreras objetivo. La razón principal por la cual necesitamos ir de menos a más en estas distancias de carrera es porque nuestro cuerpo necesita tiempos de adaptación y por lo general son más largos de lo que nuestra mente cree y también de lo que nuestro cuerpo cree. Me explico. Lo que suele pasar cuando empezamos a correr de una semana a la otra es que sentimos que siempre podemos correr un poquito más y correr un poquito más rápido. Es normal, es porque nuestros músculos se adaptan bastante rápido a las cargas de entrenamiento. Sin embargo, hay otras partes de nuestro cuerpo que no se adaptan tan rápido. El sistema cardiovascular, las articulaciones o los tendones, por ejemplo. Y de hecho, la mayoría de las lesiones de correr tienen que ver con eso. Tendinitis, fascitis plantar, periostitis tibial. Y justamente son provocadas por entrenar demasiado o es lo que llamamos sobrecarga de entrenamiento. Pero hay relativamente pocas lesiones que son realmente musculares como desgarros. Y cuando hay de eso se recupera bastante rápido y dejan pocas secuelas. Entonces la primera explicación por la cual hay que ir de menos a más en las distancias de carrera objetivo es para cuidar su salud, evitar lesiones y dejar tiempo a su cuerpo de fortalecerse, acostumbrarse al entrenamiento. Y cuando evitamos lesiones, por lo general generamos más constancia y a mediano a largo plazo hace que podamos mejorar mucho más. También es importante que nuestros objetivos puedan ir evolucionando con el tiempo. Pasar de 3 kilómetros a 5, a 10, luego tener la distancia intermedia de 15, antes de pasar a media maratón o maratón. Porque si pasamos de 0 a 42 kilómetros, después no hay mucho más para ir. Es volver a correr maratón y tratar de mejorar la marca. Pero maratón y sobre todo con poca preparación podemos correr una vez por año, tal vez 2 veces. Todo lo demás va a ser únicamente entrenamiento y tal vez no es lo más divertido. Y justamente hablando del tema, hablemos del maratón. Un maratón o una maratón son 42 kilómetros, 195 metros. Y la preparación para correr maratón necesita de muchos kilómetros de entrenamiento, justamente. Hablamos como mínimo de 80 kilómetros por semana, pero a lo mejor 100 o 120 sería una mejor base. Aún para una persona normal o alguien que no vaya a buscar marcas. Y puede parecer mucho 80 kilómetros por semana, pero no es tanto. Corriendo 6 veces por semana son 5 días de 12 kilómetros, un día con un fondo largo de 20 kilómetros y un día de descanso. Y con eso ya estamos en 80 kilómetros semanales. Pero si bien vimos que 80 kilómetros semanales es un volumen alcanzable, el proceso para llevar a eso puede tardar varios meses o varios años, sobre todo si queremos evitar lesiones. Otro factor muy importante va a ser la constancia. No se trata solamente de alcanzar estos 80-100 kilómetros por semana. Se trata de tener de manera habitual este volumen de entrenamiento durante varios meses, de manera a desarrollar una buena capacidad aeróbica que nos va a permitir aguantar más kilómetros, correr más tiempo, tanto en los entrenamientos como en las carreras. Ahora me gustaría que juntos miremos a algunos de los más grandes deportistas y maratonistas de la historia del atletismo. Empezamos por el que llamamos el rey del maratón, Eliud Kipchoge. Gana la medalla de oro en el Mundial de Atletismo en 5000 metros en el año 2003. Tenía entonces 18 años. Y hace su debut en maratón en 2004. No, mentira, no lo hace en 2004, lo hace en 2013. Casi 10 años después de correr 5000 metros y de ganar en el Mundial de Atletismo, hace recién su debut en la distancia de 42 kilómetros. Y apenas un año antes, en 2012, hizo su debut en media maratón. Kenenisa Bekele, otra leyenda de atletismo del maratón, hizo su debut en 2014 a los 32 años. Mo Farah hizo su debut en maratón a los 30 años. Y más recientemente, este año en 2023, y entre las mujeres, hizo su debut otra leyenda del atletismo que es Sifan Hassan a los 30 años. Sí, estamos hablando de atletas que hacen su debut en maratón a los 28, 30, 32 años, pero hay que pensar que estas personas empezaron a correr a los 10, 12 años y tienen atrás de ellos 15 o 20 años de atletismo al más alto nivel, además de hacer antes de eso ya entre 100 y 200 kilómetros por semana de entrenamiento.
y recién a los 30 años deciden empezar a correr maratón. Ahora, ¿qué podemos pensar de ellos? ¿Son malos? ¿Tenían miedo? ¿O simplemente estaban buscando respetar un proceso de adaptación y buscando sacar lo mejor de ellos mismos en las distancias inferiores a maratón? ¿Qué podemos aprender de eso? No tengas apuro. ¿Y ahora hace cuánto? ¿1 año, 2 años que estás corriendo y ya querés correr maratón? No tengas apuro, toma tu tiempo y toma ejemplo en estos grandes corredores que tardaron 15, 20 años antes de hacer su debut en maratón, y eso aún entrenando 7 días por semana y 2 o 3 veces por día. Entonces ahí está una pregunta: ¿vale más correr 42 kilómetros o correr un 10 kilómetros debajo de 40 minutos o lo más rápido posible? Con eso claramente quisiera romper con el mito que es más valioso correr distancias largas que correr rápido. Igual un poquito lo entiendo, correr mucho tiempo, mucha distancia, 42 kilómetros, es algo que parece difícil pero alcanzable más o menos por cualquier persona, ¿no? Porque no depende del tiempo. Pero me ha pasado ver personas más impresionadas con alguien que corrió un maratón, aunque sea en 4 o 5 horas, que con una persona que corrió 10 kilómetros debajo de 40 minutos o debajo de 30 minutos, que sería un nivel ya bastante alto. Y esto, lamentablemente, lo que genera en los corredores novatos es el sueño y el deseo, cuando empiezan a correr, de ir lo más rápido posible a la distancia de maratón. Pero hay relativamente pocas personas cuyo sueño cuando empiezan a correr, no importa la edad, sea correr lo más rápido posible 5 kilómetros o correr 10 kilómetros debajo justamente de 40 minutos. Y eso creo que se debe en gran parte a una falta de autoestima o de confianza en sus propias capacidades físicas. El resultado de eso es que hay muchos corredores que se lanzan en distancias largas sin nunca haber corrido un 10 kilómetros al 100% de su potencial. Y entonces cuando corren sus primeras maratones se desilusionan bastante con el tiempo y las sensaciones. Simplemente por falta de preparación y falta de paciencia. Y justamente hablando de correr 10 kilómetros lo más rápido posible, hablemos de tiempo de esfuerzo relativo. ¿Pero qué es eso? Como te estaba explicando, antes de aumentar la distancia de tu carrera objetivo, te recomiendo correr lo más rápido posible un 5 o un 10 kilómetros y descubrir todo el potencial que vos tenés. Porque así el tiempo total de esfuerzo de tu carrera va a ser inferior y entonces más alcanzable y menos peligroso para la salud. Me explico. Corres 10 kilómetros en 60 minutos. Pasas a correr maratón, tu objetivo va a ser entre 4 horas y media y 5 horas. Sin pensar en la distancia total de la carrera, estar corriendo durante 5 horas es mucho tiempo. Y para tu corazón, tu sistema cardiovascular, pero tu cuerpo de manera general, es un esfuerzo muy intenso y muy largo. Ahora, si te tomas tu tiempo, entrenas bien y respetas el proceso de adaptación durante 1, 2, 3, 4 años, puedes pasar en tu tiempo de 10 kilómetros de 60, por ejemplo, a 45 minutos. Con este tiempo vas a poder apuntar a la distancia de maratón en 3 horas y media aproximadamente. Es 1 hora a 1 hora y media menos. Entonces, con la misma sensación de esfuerzo, ¿qué es más difícil? ¿Correr durante 5 horas o durante 3 horas y media? Y sí, de alguna manera es menos difícil correr durante 3 horas o 3 horas y media que correr durante 5 horas seguidas. Ahora, concretamente, ¿cómo se hace esta progresión desde 0 hasta correr maratón? Pero antes de eso quiero hacer algunas aclaraciones importantes. La primera es que cada corredor es diferente. Por su nivel, pero también por su edad, por su peso, por su historial corriendo o su historial en otros deportes y por hasta sus objetivos personales. Me explico con el ejemplo de dos personas diferentes. Una persona tiene 50 años y nunca corrió mucho en su vida, pero sí hizo mucho deporte aeróbico como ciclismo o natación, por ejemplo. Si esta persona tiene el objetivo de correr maratón, tal vez en el espacio de 2 o como mucho 3 años podemos llegar a correr esta distancia. Por un lado, porque ya tiene una capacidad aeróbica importante por todo el deporte que hizo en su vida, pero segundo, porque no es lo mismo hacer su debut en maratón a los 60 años que a los 50, 52 años. No tenemos las mismas capacidades físicas simplemente. Y por otro lado tenemos a una persona de 20, 22 años que tampoco nunca corrió mucho en su vida. Pero entonces no tiene un historial de otro deporte aeróbico como nuestra primera persona. Lo que sí tiene son muchos años para adelante. Y por ejemplo, si buscamos que haga su debut en maratón a los 30 años, sigue siendo bastante joven. Lo vimos con el ejemplo de los atletas de élite.
y entonces le da tiempo para hacer todo un desarrollo aeróbico y de velocidad, mejorar sus tiempos en 3000, en 5000 metros, en 10 kilómetros, después correr media maratón y recién tal vez a los 10 o 12 años corriendo, correr su primera maratón. Ahora que hicimos esta aclaración muy importante sobre la individualización del entrenamiento según cada corredor, vamos a ver de manera simplificada una progresión para pasar de 0 kilómetros a 42. Si estás empezando a correr, tu primer objetivo debe ser la constancia y llegar a correr entre 3 y 5 veces por semana, 45 minutos a 60 minutos. Tiene que ser tu primer objetivo. Y con eso puedes correr carreras de hasta 3 kilómetros, ya que estamos hablando de un tiempo de esfuerzo de entre 12 y 20 minutos para la mayoría de las personas. Y entonces es un tiempo de esfuerzo que sigue siendo alcanzable. Una vez que llegues ahí, lo que te recomiendo es sumar una vez por semana entrenamientos un poquito más específicos para desarrollar otros aspectos del entrenamiento. Y con eso seguir mejorando tu tiempo en 3 kilómetros, pero también buscar empezar a correr 4 y 5 kilómetros y mantener el mismo ritmo de tu mejor 3000 metros a 5000 metros. Y eso es lo máximo que te recomiendo hacer durante el primer año o hasta durante los 2 primeros años que estás corriendo. Y sabes, lo bueno de correr 3 o 5 kilómetros es que es un tiempo de esfuerzo bastante corto y entonces te recuperas rápido y puedes correr muy seguido. Hablamos de correr por lo menos una vez por mes o 2 veces por mes estas distancias. Para pasar a 10 kilómetros es muy recomendable correr por lo menos 5 días a la semana, hacer pasadas 1 o 2 veces en la misma semana y más de 40 o 50 kilómetros en total. El 10 kilómetros es una distancia clave del atletismo y de correr, y por eso se recomienda estar durante varios años tratando de mejorar su marca en 10 kilómetros antes de pasar a otras distancias. Es un tiempo de esfuerzo de más del doble que el 5 kilómetros, entonces se recomienda correr no más de una vez por mes. Y ahí es muy interesante tener una preparación de 8 o 12 semanas para el 10 kilómetros de manera a llegar a un pico de rendimiento y correr lo más rápido posible esta distancia. Ahora el salto a media maratón, 21 kilómetros. Es más del doble de distancia que el 10 kilómetros, pero a un ritmo un poquito más moderado, por supuesto. Hablamos de un tiempo de esfuerzo de entre 1 hora 15 a 2 horas para la mayoría de las personas. Para correr media maratón les recomiendo tener por lo menos 2 o 3 años corriendo sin interrupción y por lo menos 5 o 6 carreras de 10 kilómetros en el espacio de 1 o 2 años. En cuanto al volumen semanal, les recomiendo muy fuertemente hacer más de 70 kilómetros por semana. Y por fin, una vez que corriste 2 o 3 veces por lo menos la distancia de media maratón, ahí sería tal vez el momento para hacer el salto a maratón, pero sí se recomienda correr por lo menos 6 veces por semana y, como lo dijimos, más de 80 o 100 kilómetros semanales. Y para eso les recomiendo mucho tener una preparación muy específica para maratón de entre 12 y 20 semanas, o sea, entre 3 y 5 meses. Si estás empezando a correr o estás por hacerlo y quieres hacer las cosas bien, de manera un poquito planificada, puedes descargar un plan de entrenamiento gratuito con una guía completa de tips para empezar a correr en el link que te dejo acá arriba y abajo en la descripción. Espero que este video les haya gustado y sobre todo servido. Y si tienes amigos que recién están empezando a correr y en el primer año quieren correr maratón, por favor compartile este video y explícales por qué es importante tener una buena progresión en las distancias de carrera. Y también les quiero dejar un desafío. En lugar de preparar maratón, ¿quién podrá este año mejorar su marca en 3000 metros y correr, por ejemplo, debajo de 12 minutos? En lo personal, uno de mis objetivos para este año es correr 5000 metros debajo de 15 minutos. También este año yo voy a cumplir 30 años, pero todavía no estoy pensando en maratón, y eso teniendo varios años corriendo. De todos modos, si estás viendo este video es que seguramente ya estás corriendo, estás empezando a correr. Te felicito por hacerlo y te invito a seguir corriendo, ser constante, disfrutarlo e invitar a todos tus amigos o conocidos a hacer eso. Y acordate que puedes descargar un plan de entrenamiento gratuito con una guía completa de tips para correr en el link que te dejo acá arriba y abajo en la descripción. Y acá al costado te dejo una lista completa de videos para empezar a correr si quieres saber qué hay que hacer antes de correr, después de correr o dónde o cuándo correr. Ahora los dejo, me tengo que ir a correr porque tengo que preparar una maratón, digo, 5000 metros.